Muy bien. Muy buenos días para todos. Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021. Es nuestro tercer encuentro, nuestra tercera clase correspondiente al curso Lectoescritura, grupo 03. Hicimos un saludo y una bienvenida bastante interesante. 30 minutos estuvimos, la primera media hora. Interesante porque pudimos participar, muy enriquecedora porque hay dudas que es de un solo compañero o compañera o dos compañeros, pero que nos nutren a todos, nos animan, nos nutren a la usabilidad, nos recuerdan y sobre todo tenemos la oportunidad de participar. Recuerden que ustedes están haciendo parte de una grabación en la plataforma Meet y que es mi deber informarles, ¿sí? Esta grabación siempre la utilizamos con fines académicos, es decir, que usted tenga la grabación de clase como un complemento para que aclare alguna duda, para que devuelva las veces que quiere esa grabación. Recuerden que yo la envío está disponible en 3 sitios. Primero en el grupo de WhatsApp que creamos para el curso. El otro lugar es el correo electrónico institucional. Lo pongo allí para que si tiene dificultad con el celular o por si quiere tener en los 2 sitios pues el material. Y la pongo también y la cuelgo en el mismo blog, ¿cierto? Las clases. Bueno, las inquietudes que planteábamos era sobre los comentarios, la tarea que tenemos para hoy, que habíamos planteado. Eso tiene que ver con el Dropbox y con el blog. La de esta semana era con el blog, entonces hay personas que todavía tienen dificultad con el blog. Yo siempre he dicho que deben poner la indicación, la solicitud en el grupo de WhatsApp. Había incluso pues el tema del WhatsApp que de pronto no faltaban personas, entonces se pueden agregar. Ya saben que la indicación es mensaje de WhatsApp al profesor. Mi número telefónico lo puse en esta clase. Mi número telefónico está desde antes de la clase que puse un correo, en todos los correos que yo remito. Mi número telefónico y mis datos están en la primera clase, al menos en la presentación, y lo puse allí. En fin, pero no tiene ninguna dificultad ni una persona que apenas esté ingresando al grupo de WhatsApp, que tenga dificultades con el blog, eso no la hace menos que otra persona acá, no determina que tenga menos valoración, ¿no? Todos los procesos de aprendizaje son diferentes, por consiguiente muy respetables. El ritmo, la velocidad con que yo aprendo, con que yo hago las diferentes acciones. Pero para eso estamos acá, para orientar, para acompañarnos. Cuando digo estamos, no es yo, no es el profesor, pues como un vicio de hablar en plural, no estamos todos como grupo, porque estamos interactuando, trabajando en equipo, negociando e interactuando, ¿cierto? Bueno, voy a comentar, voy a plantear la agenda del día de hoy. Yasmín, ¿quieres? ¿Tú estás compartiendo desde el computador o desde un celular? Me refiero a que si se lee lo que está en pantalla. Sí, profe, sí lo puedo leer. Léelo por favor para todos, nos aportas a todos al grupo con tu voz y tu lectura. Claro que sí. Agenda sección 27 de febrero del 2021. Mm, 1. qué pena, qué Pautas pena, para qué el... pena. Espere, mire. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Saben cómo se llama? ¿Qué acaba de pasar ahí? Profe, sí, uno a veces como Cuando que uno al hacer escribe, las cosas no se da no, cuenta. ¿saben qué? Les voy a contar. Como la semana pasada y esta tengo unas visitas de pares del ministerio y son una cantidad de informes y todos tienen fecha en algún momento. Lo trasladé ahí. Pero aprovecho. Cuando uno comete un error verbal al hablar, se llama laxus linguis. Laxus linguis. Y cuando lo comete así como yo lo cometí aquí, que fue al digitar o al poner una fecha equivocada, no sé por qué estaba pensando en febrero, en lugar de pensar en noviembre o en septiembre, que son los 2 meses próximos a octubre, o en diciembre, porque tengo muchas ganas que llegue diciembre, no, se me fue febrero, se llama laxus calami, ¿sí? Entonces, del error, de lo que pasó, aprendamos, ¿cierto? Entonces, cuando es un error inconsciente verbal, se llama laxus linguis. Laxus, que cayó como en una imprecisión, y linguis de lengua, ¿cierto? De habla. Y laxus calami es de que se mezclaron los renglones, puede pasar también en un periódico, en una corrección de estilo. Entonces, ofrezco excusas, ya hice la corrección respectiva. Ahora sí, como si no hubiera pasado nada, Yasmin. Listo, profe. Listo. Agenda sección 27 de octubre del 2021. Primero, pautas para la construcción de un ensayo. Reel de imágenes, producción de un texto escrito. 2. Lecturas. El tema, dos modos de contar y volver a narrar. 3.
Talleres gramática y ortografía, oraciones, inferencias. 4. La comunicación, eje de la gestión empresarial. Revisar presentación de clase. Bien, muchas gracias. Pautas para la construcción de un ensayo. Nosotros ya comenzamos a hacer un comentario, lo hicimos mediante la modalidad de comentario y además para utilizar Dropbox de la presentación personal. Y aprendimos en clase, yo le dediqué tiempo y es un tema, no es ni relleno, ni que nos demoramos desde ese día a entrar en materia, no, desde ese día empezamos a entrar en materia. Entonces dijimos, vea, es que porque sea la presentación personal, no la menosprecie, ¿cierto? No piense que eso es fácil, ¿no? Estructúrela. Entonces hicimos la primera estructuración de un texto, de un discurso, escrito o hablado, pero hay que hacer la estructuración. Y después les dije, hagan un comentario con el tema del administrador de empresa y las TIC. Entonces les di un tema, les di una idea, les di un tema, les di un... para que ustedes plantearan qué, su punto de vista, su forma de ver y que lo escribieran mediante un comentario. Ahora en la tercera fase es, vamos a mirar unas imágenes en clase, en esta clase, y ustedes van a establecer el tema, van a establecer la idea. Y voy a hablar de pasito a paso, de cómo entonces comenzamos a estructurar ya un ensayo escrito. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es que les voy a mostrar nuevamente las lecturas recomendadas y voy a hacer énfasis en 3 con las cuales se va a construir el ensayo. Hoy nos va a quedar como tarea para la próxima clase, no para enviarlo, sino para traerlo a la clase, escribir un ensayo con el tema que vamos a ver hoy, pues con las imágenes. Quiero aclarar lo siguiente, la palabra reel quiere decir sucesión, lista, ¿cierto? Lo utilizan mucho los productores de televisión, como lo utilizan tanto ya es castizo, decir reel, ¿sí? Es un extranjerismo que está incorporado a nuestro lenguaje. Reel quiere decir conjunto, sucesión de imágenes, ¿sí? Entonces yo dispuse unas imágenes, ni siquiera es un video, porque un video tiene música o locución y tiene imágenes, e incluso pues tiene movimiento, aunque uno podría pensar que un video con imágenes tiene imágenes, música, entonces no alcanza a ser un video, entonces ahí la palabra de reel. Bueno, y las lecturas, esas lecturas nos van a servir, la primera se llama el tema, para construir el ensayo, va a ampliar lo que yo explico aquí en clase, y además esas lecturas en las que se refiere el segundo punto, las vamos a trabajar también. Con ellas vamos a hacer un foro sincrónico, vamos a hablar en una parte de la clase y cada quien va a dar su opinión. Y vamos a hacer otro comentario con esas lecturas. Entonces, las voy a resaltar, las voy a señalar hoy. 2, voy a explicar un tema, vamos a plantear un tema, 2 temas, uno que se llama oraciones y otro que se llama inferencias. El de oraciones estoy totalmente seguro que ustedes lo vieron ya. Ustedes lo vieron en el programa de español de séptimo y en el programa de español de décimo. Se ve la estructura básica, estructura de una oración o frase. Entonces vamos a recordar esto. Voy también el tema de inferencias al momento de usted presentar pruebas del Estado, cuando hicieron los pre-IFES o cuando se prepararon o cuando las vieron allá, les pedían que infiriera, ¿cierto? Entonces vamos a precisar qué es una inferencia, vamos a recordarlo acá. Con esos 2 temas vamos a hacer 2 talleres y van a quedar también de tarea. Entonces, si el ensayo que voy a proponer que vamos a traer para la clase es para dentro de 8, los 2 talleres son para dentro de 15 días. Es decir, 3 de noviembre y 10 de noviembre. Lo voy a decir aquí, seguramente al final vuelvo y lo digo. Y queda ahí copiado en la agenda, en las tareas. Y el cuarto, bueno, y recuerden que son 7 talleres, si ustedes los vieron en el Dropbox, en el blog también están, pero no lo hacemos los 7 de una vez, sino explico tema y lo dejamos para que lo elaboren. Lo mismo, los van a elaborar y los van a traer hechos a la clase del 10 de noviembre. ¿Para qué? Para que en clase los solucionemos, los hablemos, los expliquemos bien, terminamos de recordar, digo recordar por lo que dije, que el tema de la estructura de una oración ya lo vimos en bachillerato, y lo autoevaluamos acá en clase, y ahí sí les doy la indicación de montarlos a la carpeta de Dropbox. Porque en la carpeta de Dropbox hay una carpeta que dice ensayo, primera versión, pero no lo podemos subir todavía hasta que no lo trabajemos acá en la clase. Nos va a quedar como tarea hacer el ensayo. Bueno, y el cuarto punto es que voy a mostrar también una presentación que está en el blog y en el Dropbox para que la revisen, para que la estudien, para que en próximas clases hagamos también una discusión con esa presentación, ¿sí? Es claro, me hice entender la agenda del día de hoy. ¿O hay alguna duda? Sí, profe. ¿Mm? Bueno, entonces
me voy a ir nuevamente al blog. Voy a explicar lo siguiente para pasarme al blog de clase. Cuando usted tiene el blog y está el blog, puede abrir la ventana del blog y seguirme lo que estoy diciendo. Cuando me pase al blog. Tenemos ahí en pantalla, Yasmín, está en pantalla, cambia de diapositiva, ¿cierto? Estructuras textuales. Sí, profe. Bueno, entonces voy a introducir este tema para escribir el ensayo, para el tema de oraciones, con lo siguiente. La unidad mínima de sonido se llama, ¿quién me contesta? La unidad mínima de sonido, ¿cómo se llama? Fonema, profe. ¿Se llama consonante o se llama vocal? ¿Cómo? Yo dije fonema. Fonema. Exacto, muy bien. Entonces, se llama fonema, ¿sí? Y ese fonema, A, E, I, O, abiertas, cerradas. Con los fonemas, ¿yo qué construyo, Marta? Sílabas y palabras. Palabras, listo, palabras. Y las palabras se llaman sintagmas, le dicen sintagma a la palabra, y es la unidad mínima de significado. Entonces, si la letra es, el fonema o la letra es la unidad mínima de sonido, entonces la palabra, que es la que conformo con la letra, es la unidad mínima de significado. Marta, continuemos. Y entonces, ¿yo qué construyo con las diferentes con las palabras? Oraciones, profe. Oraciones. Y yo reúno y se llama frase. Y la oración o frase es la unidad mínima de sentido. ¿Y qué construyo con las frases u oraciones? Párrafos. Párrafos. Y el párrafo es un bloque que proporciona conceptos, expresiones, puntos de vista, ¿cierto? Entonces miren esto que parece tan básico, pero que es tan importante, porque vamos a comenzar a escribir, ¿cierto? Entonces, Marta, repásame ahí las 4 categorías que hicimos. Empezá con el fonema y seguís rápidamente. Bueno, primero está la mínima, que es del fonema o las letras. Mínima unidad de sonido, Sí, el ¿cierto? sonido. Listo. Y la mínima unidad de significado, que se construye a partir de fonemas, es la palabra. Sí. Y Luego se con llama las también. Ay, profe, me Ahí olvidó está en la el pantalla. término. Ahí está. Sintagma. Sintagmas, sí, señor. Sí. Bueno, con los sintagmas o palabras formamos frases, que es la tercera unidad de sentido. Y luego con las frases u oraciones construimos párrafos. Muy bien. Hasta ahí está muy bien. Muchas gracias por ratificar, por validar lo que acabo de decir. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer en el curso? Pues, hombre, si la unidad mínima de sentido es la frase, ¿cierto? U oración, entonces recordemos cómo se construye una oración, cuál es la estructura adecuada de una oración. Ahorita cuando llegamos a ese tema, estoy seguro que todos saben esa unidad, cuál es la estructura de una oración. Lo recuerdan. La mayoría lo van a recordar. Entonces, vamos a revisar esa parte. Pero entonces, si además tiene que tener sentido, entonces vamos a ir a un asunto que se llama la semántica, ¿cierto? El mensaje. Pero además de sentido, tiene que estar bien estructurada para que tenga lógica una con otra, tenga secuencia, tenga ritmo. Entonces se llama la sintaxis, ¿cierto? Entonces esto se llama estructuras textuales. En el texto que ustedes van a leer, ahora yo pongo aquí esos términos, fonema, sintagma, ¿cierto? No para llenarlos a ustedes de términos o para pues ser, ¿cómo se llama?, elegante con la clase, no. Es porque si ustedes encuentran ese término, pues no se enreden y si uno dice fonema, letra, sintagma, palabra, ¿cierto? Frase u oración, ¿sí? Párrafo, bloque de contenido, pues que manejen y no se enreden, pues o no los enreden a ustedes cuando les pongan fonema. Entonces todo eso lo vamos a estructurar. Entonces para hablar de empezar a construir el texto, tenemos que tener en cuenta esos aspectos, ¿cierto? Entonces van a encontrar ustedes superestructura, todo lo que tiene que ver a la forma, y macroestructura, todo lo que tiene que ver con el contenido. Luego volvemos a la semántica y a la sintaxis. Ahora, la sugerencia, la ruta sugerida es
que yo parto de un tema, llego a un planteamiento, hago un desarrollo y concluyo cuando escribo. O sea que yo planteo, afirmo, infiero, desarrollo, argumento, hago crítica, concluyo, reafirmo, propongo, ¿sí? Para que esos bloques de texto que son los párrafos, por ahora vamos a trabajar con mínimo 3 párrafos, ¿sí? Vamos a trabajar con un párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Los párrafos de desarrollo sobre todo pueden ser varios, ¿sí? Pero por ahora les voy a pedir que trabajemos con esa estructura, ¿sí? Párrafo de entrada, párrafo de desarrollo o párrafo de cierre. Si alguien tiene varios párrafos de desarrollo, maravilloso. Lo ideal es que tengan buenos conectores. Eso también lo vamos a ver acá. Que se conecte entre frase y frase con unas palabras adecuadas, que se llaman conectores, se llaman deícticos, se llaman también, y también existen otros que se llaman deícticos, ¿cierto? Pero entonces por ahora, como no hemos visto ese tema, vamos a hacerlo con 3 párrafos. Pero eso tiene unos requisitos, una forma para poderlo plantear de manera adecuada. Me voy a pasar en este momento al blog para que miremos dentro de la clase unas imágenes, el reel de imágenes que leyó ahorita Yasmín, ¿cierto? Entonces, igual que siempre, me confirma uno de ustedes, el que primero lo haga, yo le recibo y le agradezco mucho que el blog ya esté en pantalla. Ya está en pantalla. Bueno, cuando uno ingresa al blog, tiene estas, yo expliqué también, unas pestañas entradas, ya tenemos la diagnóstico. Miren este dato, tenemos 84 comentarios, 31 comentarios que hicieron en el grupo, en el otro grupo, luego quedan 54, 53 comentarios de los 3 grupos de Medellín, y dije que son 85 personas. Entonces faltan todavía unas personas, unos porque no han ingresado, otros porque no lo han hecho. Les digo, acabo de decir que tienen la oportunidad de hacerlo para valorarlo de manera extemporánea. Esto de acerca del curso ya lo vimos con la presentación personal y miramos ahí todo el material. Ustedes lo pueden seguir repasando, el calendario, el programa, en fin. Bueno, y aquí voy a entrar a la unidad 1 del blog. Quiero preguntar, ¿hasta ahí nos ubicamos o lo hice muy rápido? Profe, bien, hasta ahí. ¿Sí? Bueno, yo repito y pregunto porque yo de pronto a veces sin querer ingreso muy rápido y no, ustedes están aprendiendo de esto, ¿cierto? Acá, en la comunicación es en la gestión empresarial, que así se llama. Recuerdan que cuando vimos en los contenidos, el programa, vimos los propósitos, coincidía siempre los mismos temas. ¿Por qué? Porque los mismos títulos, porque son las unidades temáticas. Entonces, acá en esta unidad me dicen que para abordar el aprendizaje de la lectoescritura se deben tener en cuenta aspectos pedagógicos, didácticos y comunicativos al momento de codificar por medio de la escritura y de codificar mediante la lectura. Es decir, cargar de sentido mi mensaje, escribir para que otros lo lean y leer lo que otros escribieron, entonces decodifico ese mensaje, le doy mi sentido. Para que de forma activa el estudiante interprete, comprende, analiza, comente y argumente diferentes textos bajo modalidades de formato documental, comentario, reseña, informe, escrito, resumen o ensayo. Aquí nos vamos a concentrar mayoritariamente en el ensayo escrito, en el ensayo científico. Aquí lo que estoy diciendo es la metodología, ¿cierto? Pero además estoy diciendo, es muy importante en este curso que leamos bastante, que escribamos bastante. Y como es tipo taller, pues vamos a hacer bastantes actividades. La comunicación, entonces, presente en todos los ámbitos del desarrollo humano, es el eje de la gestión empresarial, de la gestión de las organizaciones y las empresas, donde el administrador lleva a cabo el ejercicio profesional. Entonces vamos a hacer también más adelante una actividad con esa pregunta. Vamos a seguir escribiendo. Por ahora, entonces, vamos a ratificar lo que hicimos cuando presentamos el curso, que dijimos que hay un eje problematizador o una pregunta a la cual debe responder el curso una vez lo termine el estudiante. ¿Cómo contribuye la comunicación mediante la lectoescritura en el rol integral del administrador de empresas para la gestión organizacional, institucional o comunitaria? Entonces, vamos a mirar acá las siguientes imágenes. Me van a confirmar que se vean, más no que tenga sonido porque ya expliqué. El sonido es para los videos y esto es un reel de imágenes, no es un video. Estamos viendo en pantalla las imágenes. Sí, profe. Entonces, estas imágenes y las otras que las tienen en el blog y también en el Dropbox, las vamos a mirar acá en la clase y al final vamos a hacer comentarios, 2, 3 comentarios, y después ya me paso a explicar en qué consiste la actividad para que hagamos nuestro primer ensayo. Muy bien.
Segundo reel de imágenes. Aquí había algo encima, no había empezado a rodar. Segundo reel de imágenes. Bien. Vamos a socializar lo que vimos. Los invito a que socialicemos lo que vimos. ¿Quién quiere comenzar? Profe, yo, por ejemplo, Marta, vamos a hacer el siguiente ejercicio. No vamos a describir ni a contar lo que las imágenes. Vamos a sintetizar en una idea. Vas a dar una idea, vas a dar una intervención corta con lo que, cómo defines tú los dos conjuntos de imágenes. Entonces, lo primero es, los dos tienen que ver entre sí. ¿Cierto? Entonces, comencemos. Marta, y hay un orden ahí en la palabra, entonces ya voy a empezar a dar el orden. Está María Fernanda, está Valentina, Johan, Yasmín. Entonces, ahora me acuerdan para el orden y empezamos a dar el uso de la palabra. Comienza Marta, por favor. Bueno, profe, yo voy a sintetizar la idea de ambos reels como la transformación que ha sufrido nuestro entorno en torno a todo esto de la pandemia del coronavirus, de lo que puede ser las brechas que se han abierto, como cuando uno dice expectativa versus realidad, pero que en realidad es lo que estamos afrontando en este momento. Bueno, hay dos asuntos. Hasta donde decía coronavirus es la idea. Y después comenzaste a dar explicaciones. Entonces es el tema central tuyo, tu punto de vista. Y empezaste a dar explicaciones, entonces son los subtemas o los temas secundarios. Eso está bien. Cuando dijiste contexto, ¿cómo es? Contexto en el hecho, bueno, era redundante. Entonces cambia la palabra por mundo, por planeta, para que no te suene lo mismo. ¿Cierto? Pero bueno, eso es de forma. Pero entonces quiero que ustedes se acuerden, me están hablando para el profesor y para el resto de compañeros. Entonces, a ver qué me va a tocar hacer por aquí. Vamos a ver en qué orden fue. María Fernanda, Johan, Yasmín. Entonces, María Fernanda, Johan, Yasmín, Valentina, Alejandro. Listo, entonces en ese orden. Entonces, ¿qué quiero apreciar del aporte que hizo Marta para todos? Acordémonos que es para todos los aportes. Ella hace un tema central y me parece muy adecuado desde su punto de vista. Además que los dos conjuntos de imágenes relatan una misma realidad, ¿cierto? Y quiero apreciar para todos que ella después de que da eso comienza, trata como de explicar. Entonces no es que se extienda. Quiero decir en este momento, esos son los temas auxiliares o los subtemas
o son las ideas secundarias, porque ya yo doy una idea principal y es válido para el ejercicio que vamos a hacer. María Fernanda, adelante, rápidamente para ti, para todos los compañeros. Profe, yo lo resumiría en que las brechas se ampliaron con esta, entre comillas, nueva normalidad. Listo, nuevas brechas abiertas con esta nueva normalidad. Sí, es tu percepción. Yo voy a hacer una apreciación muy personal. A veces los medios de comunicación nos van acuñando términos. Entonces ese tema de nueva normalidad, yo siempre he estado en contra de ella, como cuando dicen, es normal que en tal parte maten 5 personas, eso nunca va a ser normal. Luego decir nueva normalidad, yo pienso que es más adecuado decir nueva realidad, pero eso es un concepto mío, que les quiero compartir, porque me llama la atención que María Fernanda lo diga, nueva normalidad. Posiblemente ella lo concibe así, lo respeto, pero también son temas que se nos pegan de los medios. Y yo a un medio de comunicación, a un periodista le diría, venga, explíquenme por qué es nueva normalidad. ¿No? Tal vez es nueva realidad. Y a partir de acostumbrarse a esa nueva realidad, las personas vamos a pensar que estamos entrando a una normalidad, ¿cierto? Eso es lo que tengo que decir, pero frente al ejercicio, María Fernanda, está muy bien. Entonces, el centro de la idea, la idea central, el tema que tú ubicas ahí es si abrieron las brechas dentro de esta realidad, la realidad que vive el mundo. O bueno, dentro de la nueva normalidad que está viviendo el mundo. Muy bien. Muchas gracias, María Fernanda. Johan. Bueno, en síntesis en síntesis del cómo se quiere expresar un mensaje desde dos distintos puntos. 2 puntos, pero porque son 2 reels de imágenes o porque las imágenes te las muestran desde 2 puntos. O sea, del cómo se expresa un mismo mensaje o digamos que imágenes similares, pero mostrándonos como distintos puntos de vista más bien. Bueno, entonces ahí lo que estás hablando es el contraste. Las imágenes que las hice yo, las construí yo, las tomé de las redes, yo las construí con ánimo de crear un contraste o un paralelo. ¿Eso es lo que quieres decir, Johan? Exacto, profesor. Eso, Como listo. decía... Sí, adelante. Sí, como decía pues mi compañera anteriormente, como distintas realidades, distintas Entonces, ¿cómo concreta formas de ver. tu idea o tu tema frente a esto? ¿Cuál es el tema ahí que tú captaste? Concrétalo. O vuélvelo a hacer, pues, para que nos quede más claro. Bueno, del cómo se quiere expresar un mismo mensaje, pero desde dos contrastes distintos. Listo, la palabra contraste distinto puede ser O redundante. desde un contraste distinto, exacto, desde un contraste distinto. Desde un contraste, no. Los contrastes Ok, generalmente plantean diferencias. ¿Ya? Ok, pues. Entonces, planteamiento de realidad desde los contrastes. Es eso. Una misma realidad Sí, profesor. bajo los contrastes. Ahí podría yo precisar y te aportaría que digas cuáles contrastes, en dónde, en qué momento. Mira que cuando Marta intervino dijo a partir de la pandemia, el COVID-19, ¿cierto? Podría darle más a la frase, podría ser más concreta, ¿cierto? Más exacta, más concreta, tendrás más foco. Pero está muy bien. Valentina. Profe, yo hice como una comparación y en la mayoría de las imágenes se presenta una realidad y unos antónimos en cada imagen de lo que se vive pues, en nuestro mundo actual. Muy bien. El contraste del mundo actual. Bien. Yasmín. Yasmín estaba antes que Alejandro. Profe, yo digo que muestra algo no muy lejos de la realidad e incluso antes de la pandemia, en donde nos mostraba que había gente que no tenía que comer, incluso después de la pandemia, mucha gente empezó como a vivenciar eso, pero no lo veía antes de que sucediera la pandemia. Entonces yo creo que también es como una reflexión a las cosas que hay que quizás no nos damos cuenta porque no hacemos parte de eso o quizás porque no nos interese y también muestra como los excesos, el exceso de una persona que tenga todo y otra persona que no lo tenga, como mostraba, por ejemplo, en los niños, uno que quería ver el arco iris y dibujaba y el otro que no podía salir.
e incluso así, por ejemplo, en la familia que uno no la podía visitar. Entonces creo que siempre hay como ese tipo de cosas que no hay y que simplemente algunos no hacen parte de eso y por eso creo que quizás no les interesa. Bueno, Yasmín, todo lo que acabas de decir lo vamos a convertir en un tema. ¿Por qué? Vamos a ver que cuando yo comienzo a escribir, una de las partes más difíciles es que cuando uno se enfrenta al computador, ¿sí me están viendo? Usted está al frente, y entonces uno queda así, en blanco, que escribo. Y cuando es a mano, la hoja en blanco y uno sin arrancar. ¿Sí? Cuando uno trabaja en medios de comunicación, que yo lo hice alguna vez, uno comienza las noticias diciendo Medellín, 3 puntos, 3 sujetos que portaban armas, pero para que usted cuente la entrada, sobre todo al comienzo, cuando uno pues está cogiendo experticia. Entonces, esa primera parte de enfrentarse al papel es difícil. Hay un método que es escriba todo lo que le salga, escriba, escriba. Hay quienes lo dicen así, pero me parece que uno pierde más tiempo así. Y hay otro método, bueno, que lo estamos haciendo acá y es enuncie lo que vio. Entonces, Yasmín acaba de entregar no una frase ni una idea. Usted lo que hizo fue una descripción, dio su punto de vista. Y eso es muy útil también. Pero entonces, si vamos a hablar del punto, del tema que Yasmín planteó ahí, Yasmín plantea, ¿cómo fue que lo planteaste, Yasmín? Las diferentes contrastes o los paralelos del mundo, ¿sí? Durante la situación que acabamos de vivir. ¿Fue así, Yasmín? Sí, profe. Listo. Esto debido a el hambre, la indiferencia, la falta de conciencia social y las inequidades o mala distribución de la riqueza o de los recursos. Es así lo que trataste de decir y yo lo resumí ahí y le di como vuelo de idea principal, ideas secundarias. Sí, profe, exactamente. Entonces, Eso fue cuando lo yo que me dije. enfrento a la realidad, porque cuando yo escribo un ensayo, yo escribo sobre la realidad, ¿sí? ¿La realidad qué es? Un informe que me pidan, yo tengo que escribir porque fui lo presencié. En este caso, yo los llevé a un paseo por la realidad, un recorrido, la realidad que del mundo actual. Pero si pudiéramos estar en Ciudad Universitaria y decirles, bueno, 20 minutos, van por toda la plazoleta central, van por Barrientos, vayan a la biblioteca, vayan a deportes, vayan hasta el aeropuerto si quieren, pues. ¿Sí saben qué es el aeropuerto, cierto? ¿Sí saben ustedes que en la universidad hay un aeropuerto? Hay un sitio que le dicen el aeropuerto, ¿o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, eso. Es un lugar, güey. Entonces hasta les diría, vayan y miren allá. Entonces, cuando miren allá, me traen la realidad. Tráigame una idea central de la realidad. Lo que hicimos hoy es esto, es contacto. Entonces, todo lo que yo escribo es un contacto con la realidad. No, no, que es que él es un ratón de biblioteca y él se mantiene, pues claro, es la realidad que obtuvo a través de otros. Leyó en línea, leyó un libro, sigue siendo la realidad. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo, y me encanta que haya muchas manos levantadas, que ya voy entonces para que tratemos todos para que todos participemos, es esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando voy a escribir es organizo las ideas que voy a plantear. Y el primer paso es, ¿cuál es el tema del cual voy a escribir? Y ese tema hay que precisarlo. No puedo empezar a hablar y hablar porque después tengo que decantar, ¿no? Tengo que empezar a plantearlo. Y ese tema tengo de fortalecerlo, de acompañarlo de 3 subtemas o la idea principal de la que voy a escribir y 3 ideas secundarias, ¿cierto? Yo recomiendo 3. Cuando hay muchas ideas, entonces pasa como cuando hay un árbol, ¿cierto? Hojas, 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 entonces se vuelve grandísimo y decís mucho, pero no decís nada. O mejor, decís generalidades y no pasás de la generalidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que yo pueda escribir claro, concreto y conciso. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Marta, ¿qué se me hizo? Marta, Yasmín, María Fernanda. Sí me estoy haciendo entender y el resto compañeros. Sí, profe. Entonces, si yo digo que la tarea de hoy va a ser escribir un ensayo a partir de las imágenes, Yasmín, al menos ya lo expresó en público, ya tiene el insumo, ya sabe por dónde va a arrancar, ¿cierto? Porque lo primero es establecer el tema y ella ya lo estableció, yo se lo terminé de establecer, ¿cierto? Le aporté. Bueno, vamos a escuchar otras 3 opiniones más, otros 3, Alejandro, Camilo y Juan José, acerca de la pregunta que hice. ¿Qué tema central, qué tema, qué idea nos entrega las imágenes que entrega usted, nos quiere plantear a partir de las imágenes que acabo de ver?
Alejandro, Camilo y Juan José en su orden. Adelante, Alejandro. Profe, bueno, como idea principal yo tenía pues pensado decir que los pobres adaptándose para sobrevivir y los ricos adaptándose para generar más ingresos. Bien, me parece muy bien. Solo debo apreciar algo. Cuando uno escribe y cuando está haciendo exposición, uno debe cuidarse de varios términos que no son precisos. Por ejemplo, la palabra rico y pobre tiene dificultades en algunos contextos. Entonces hay que hablar del acceso a los recursos, de personas con... estás planteando la inequidad, pero le diste un foco exacto, ¿cierto? Ya después vas a decir, ¿debido a qué se da la pobreza? Pues esa mala distribución. Algo así como muchos con poco y poco con muchos, ¿cierto? De hecho, ahorita en el ejemplo que va a plantear, lo planteo por ese lado, ¿sí? Pero tengan cuidado, lo mismo que con la categoría de bueno y malo, ¿sí? Incluso alguna vez la gente, los muy religiosos le dicen a uno, ¿cómo así? Pobre de espíritu, pobre de plata. O que es pobre, ¿cómo así? O pobre de iniciativa. Esa palabra de pobre y rico hay que precisarla para que no se preste, ¿cierto? Es lo único, pues, pero la idea está. Muy bien tu punto, tu idea. Camilo. Bueno, maestro, yo lo vería como más bien lo diverso que está el mundo, lo diverso que es el mundo en cuanto a todo. Lo diverso. ¿Y cuál Tomando es la todo el mundo, diferencia entre diversidad, diferencia? señor. Camilo, ¿cuál es la diferencia entre diversidad y diferencia? No, los términos son muy relacionados, pues. Se relacionan, pero no es lo mismo, ¿cierto? Em, Entonces yo emplearía diversidad. en lugar de lo diverso que está el mundo, es las diferencias en el mundo. Pues sí, las diferencias en el mundo, más bien, ese Más término bien, es no. más preciso decir que hay diferencias, que hay Y contrastes, pues, ¿cierto? Y sí, sí, ahí sí, nos lleva a claro. la desigualdad, a la inequidad, ¿cierto? Que era lo que planteaba yo ahora a propósito de lo que Yasmín nos expuso. Juan Y ya, José. pues. Bueno, yo encontré un tema, lo llamé circunstancias de realidad, eh, a partir de los contrastes, los cambios o los puntos de inflexión en la realidad. Y pues estos cambios pueden llevar a realidades compartidas. Y todo esto pues ayudándose a partir como de el sinsabor que pueden traer estas realidades. Bueno, ahí hay otro ejercicio parecido al que hizo Yasmín, ¿cierto? Y al que hizo Marta, que es, diste la idea y empezaste a explicarla, o sea, de una vez entregaste la idea principal y las ideas secundarias o auxiliares, ¿cierto? Pero está bien. ¿Sí? Desigualdad, ¿cómo? Léeme la primera parte, ¿cómo es? Las circunstancias de la realidad. Listo. Entonces, las diferentes circunstancias de la realidad o las diversas circunstancias que la realidad actual trae en la humanidad. Y empiezas allá a exponer. Vamos a mirar entonces, me están viendo en pantalla el blog, ¿cierto? Sí, señor. Yasmín, has leído muy bien. ¿Quieres volver a leer? ¿Quieres seguir leyendo? Sí, profe, no tengo ningún Adelante, problema. para todos, para mí y para todos. Un asunto que parece muy de forma, pero que me parece importante, es que cada que uno habla tiene la costumbre, profe, tal cosa, como si yo fuera el único que estuviera aquí. Entonces, digan profesor y compañeros, o compañeros, yo soy un compañero más, pero dirijámonos a todos, profesor y compañeros, o compañeros, con eso basta, ¿cierto? Yasmín, leamos entonces. Listo. Aplicación activa 1. Escribir consiste en plantear una idea o punto de vista a partir de la observación, percepción o registro ¿qué, profe? De De un un hecho, hecho o fenómeno, no, problemática o fenómeno. problemática o fenómeno. Ahora atrévete a escribir. Para construir tu primer texto tendrás en cuenta la siguiente estructura: tema, antecedentes, problema, argumentos, causas, afirmaciones, solución, conclusiones. Bien. Miren, no es que tema sea lo mismo que antecedente, no. Dice entre paréntesis que para construir un tema debo tener en cuenta los antecedentes. Para plantear ese tema y dar alcance a la problemática, debo de tener argumentos. Y las causas tienen que ver con afirmaciones que yo tomo de otros o de lo que yo tengo ya dentro de mi equipaje. Y la solución, para cerrar, son conclusiones. Voy a pasarme otra vez a la presentación. Todo este material lo van a tener ustedes a disposición. El de la presentación de clase yo lo envío y el del blog está allí.
Ahí hay una diferencia con el Dropbox, quiero decir. En el Dropbox no puedo ser tan infográfico, ¿cierto? Información tan gráfica. Solamente montar archivos. Pero bueno, esa es básicamente la otra alternativa para presentar trabajos. Entonces, vamos a analizar la propuesta que cada uno de ustedes ha hecho, desde mi punto de vista. Quiero decir, todos los puntos de vista son diferentes, pero válidos. Entonces, voy a compartir. ¿Me están viendo la presentación de clase? Sí, profe. Bueno, entonces, punto de partida para construir mi ensayo. Una realidad, un hecho, una opinión, una idea, un tema. Eso fue lo que hicimos con los compañeros con quienes acabamos de escuchar, ¿cierto? ¿Sí ven? Ahora, viene la percepción, la interpretación, tema, subtema, idea principal, ideas secundarias. Es lo que yo hice con 2 personas cuando les organicé. Entonces, primero, antes de sentarse frente al papel, establezca muy bien de qué va a escribir. En este caso, son unas imágenes. Si usted necesita volver a ver las imágenes, las ve en el blog o las ve en el Dropbox y las ve cuantas veces quiera. Si usted quiere que entonces tenga las imágenes en el Dropbox, perdón, en el WhatsApp, me dicen y yo ahorita en un momentico les pongo los enlaces, se los pongo allí para que les quede en el celular. También no podemos hacer. Pero entonces inicialmente están en la presentación de hoy, están en el blog y están en el Dropbox. Entonces yo vuelvo y las miro. Pero entonces aquí me está diciendo la percepción, la interpretación, pero entonces la tengo que organizar. Temas y subtemas. Una idea principal y unas ideas secundarias. Y después yo comienzo a explicarlo, a hablar de los antecedentes, a proponer, hombre, entonces eso se explica por esto. Por ejemplo, cuando Yasmín hablaba de la insensibilidad, de la falta de conciencia, entonces yo me imagino que si yo lo hubiera dejado que siguiera hablando, o ella hubiera hablado más rato, hubiera dicho, no, entonces mire, cómo la gente muriéndose de hambre y algunos en la opulencia y no sé qué, ¿sí? Pero entonces, según los datos que hay de la ONU en el mundo, diariamente hay tantas personas que que están comiendo una sola vez al día. En Colombia, ya estamos hablando de personas que ingieren entre 1 y 2 comidas al día, como 2 o 3 millones. Pero ese dato viene de una fuente, entonces estoy infiriendo, interpretando, afirmando. Y esos son mis argumentos. Y concluyo. Esto que tengo en pantalla es el mismo esquema simple que teníamos allá. Tema, problema, ¿sí? Mírenlo, acá está. Ahora, vamos a continuar con el mismo esquema de realidad, hecho, opinión, percepción, proposición, conclusión. Solo que aquí en lugar de las fotos que nos llevan al referente de las imágenes, tenemos acá entonces es la idea, el tema con sus antecedentes. Mírenlo acá. Lo segundo, el problema, el desarrollo, la secuencia. Tercero, causas, explicaciones. Cuarto, conclusiones, proposiciones, reflexiones, soluciones. ¿Qué estoy diciendo acá? Lo que ahora mencioné. Vamos a trabajar con un párrafo de entrada, que no es la introducción, es un párrafo de entrada donde yo ¿qué hago? Planteo la idea, tema, antecedente. Es decir, describo el problema o el tema del que voy a escribir de manera muy breve y enuncio los subtemas que lo componen, en los que se apoya. Ese es el párrafo de entrada. Entonces, un párrafo de entrada, para el caso de lo que nosotros estamos escribiendo, tiene entre 4 y 7 renglones. No tiene más. ¿Sí? En ese rango, en ese se está. Ahora, viene después un tema que es que yo en los párrafos de desarrollo o párrafo de desarrollo, yo planteo el problema. Miren cómo su nombre lo dice, desarrollo, secuencia, ¿sí? Entonces ahí, ¿yo qué hago? Explico uno por uno los subtemas, ¿sí? Ya lo voy a mostrar cómo. Repito, vamos a hacer un solo párrafo de desarrollo por ahora. Y ahí también propongo, infiero, argumento. Entonces, estas 2 partes equivalen al párrafo de desarrollo, párrafos de desarrollo. Y cierro mi escrito con una conclusión. La conclusión puede ser proponer soluciones, hacer una reflexión, hacer un llamado, retomar todo lo que hablé en el texto para comprobarlo y ratificarlo mucho más, mi posición. El título que yo le pongo a lo que yo escribo, a nosotros nos enseñaron que el título, 2 asuntos. Uno, que el título es lo primero que uno pone para empezar a escribir. Para empezar a escribir. Yo digo que no, que el título es mi punto de partida, claro. Es más, todo lo que enunciaron ustedes ahora, lo que es el punto, la idea central, se puede parecer al título, sí. Entonces comience con él. Pero cuando termine de hacer todo su escrito, revise nuevamente y usted puede rediseñar el título. ¿Por qué? Porque el título es esa frase que describe, que abarca
de forma no muy extensa, pero sí y concreta lo que contiene el escrito. Es el que llama a que lo lean, ¿cierto? Entonces, sugiero que por allá donde esté terminando el párrafo de desarrollo o a lo último, usted haga en último lugar el título. Y nos enseñaron que el título se componía de una frase simplemente. Acá en los escritos académicos, porque vamos a hablar de ensayos, es decir, las portadas son para trabajos que se presentan en la universidad, claro. Esas están dentro de las normas APA, pero acá no vamos a hacer portada, vamos a escribir. Acuérdense ustedes, cuando uno toma un periódico, una revista, uno encuentra columnas. Y la columna que tiene un título y el autor debajo. Y el texto. Eso es lo que estamos escribiendo nosotros. Entonces, el título de ahora en adelante, tengan en cuenta. El título es una frase y la línea de autor. Es decir, y los datos del autor. Y entonces estoy diciendo que ese título dejémoslo para la parte media. No ponga el título y empiece a escribir. Escriba y a partir de lo que escriba, reformule o reestructure o asigne el título. ¿Para qué? Para que esté seguro que el título describa de lo que escribió. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. Alejandro, ¿quién más? Sebastián, a ver, ¿quién más? Preguntas. María Fernanda, ¿cómo vamos? Bien, profe, todo claro. Bien. Entonces, vamos a explicar mucho más lo que acabo de decir. Este es un punto de vista mío, pero sirve para el ejemplo. Como está tan pequeño, voy a permitirme explicar en conjunto lo que es y después lo amplío. Aquí tenemos lo mismo, mismas 4 partes: realidad, percepción, proposición, conclusión. Y la flecha, y en la anterior decíamos que cómo lo desarrollaba. Aquí está un ejemplo de desarrollo. Entonces, para que se pueda ver, lo voy a ampliar. Me dicen si sí mejora pues la visión. ¿Sí me cuentan si mejora o no la visión? Sí, señor. Listo. O sea, así se lee ya, ¿cierto? Entonces, esto primero, que es el párrafo de entrada, la entrada está en estos términos, mírenlo. ¿Qué hice yo? Planteé un tema. El contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Con ese voy a construir mi párrafo de entrada. Es posible que mi título esté ahí mismo, sí, pero no necesariamente. Ya después yo me encargo del título. Párrafo de desarrollo. Perdón, este es el tema. Perdón, este primero es el tema. La pregunta que yo les hice a ustedes ahora, entonces yo hubiera dicho, si me hubieran hecho la pregunta a mí, el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque para mí el tema que se deriva de esa realidad que yo vi en esas imágenes es este. La dignidad humana, dignidad es las posibilidades que tiene una persona de vida, de educación, de acceso, de igualdad, de respeto a su género, ¿sí? Entonces estoy diciendo que lo que yo planteo hay un contraste, una comparación respecto a la dignidad humana, a la dignidad de los seres humanos. En el mundo es evidente hoy, o sea, es palpable que hay un contraste, que hay unas diferencias, y lo preciso mucho más, en pleno siglo XXI. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál sería el párrafo de entrada entonces? Si me dicen, bueno, entonces explíquelo, ¿sí? Miren que el párrafo de entrada, según lo que hice anteriormente, es esto, ¿cierto? Es percepción, interpretación, tema más subtema. Entonces, enuncio mi tema principal derivado del tema que enuncié, que hice con los subtemas. Yo aquí puse con negrilla resaltados los subtemas. Entonces queda como párrafo de la siguiente manera. El contraste, ahora uno puede iniciar como tenía la idea. Es más, uno también a veces puede iniciar como tiene el título, sí. Le da mucho más fuerza. No quiere decir que sea una norma general, ni que sea lo más recomendable, ¿no? Es una forma también. El contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Dicha disparidad tiene causas y consecuencias que bien pueden ser analizadas a partir de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de los conflictos armados por la lucha de poder, entre otros. Miren que la afirmación que hice yo cuando determiné el tema la retomé aquí para dar fuerza y la comencé a explicar. Y esa explicación me lleva a 3 subtemas: desigualdad económica, inequidad de género y conflictos armados. Todo eso lo vi yo en las imágenes. Ahora, eso equivale al ejercicio que hice con Yasmín y con Marta. Voy a recordar el que hice con Yasmín. Yo le dije hambre, le dije insensibilidad o falta de conciencia y inequidad en los ingresos. Entonces, eso equivale a que ella lo planteó por ese lado. Yo lo planteé por el lado de la desigualdad económica,
podría ser interpretado lo que ella también dijo. Ella no se refirió a la equidad de género, pues se refirió a la insensibilidad de las personas. Y los conflictos armados, ella no se refirió a ellos, sino al hambre, ¿sí? Y yo puse aquí por la lucha de poder. Ahora, párrafos de desarrollo. Yo les puse un número acá, pero no se le pone número en el texto, ¿sí? A no ser de que sean párrafos, 2, 3 párrafos y que tengan subtítulo. Pero recuerden que aquí vamos a hacer un solo párrafo de desarrollo porque estamos comenzando a escribir. Entonces, yo aquí lo planteo de la siguiente manera. La desigualdad económica se comprueba en el hecho que 2.153 multimillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el planeta. Este dato yo lo obtuve de una fuente. ¿De qué fuente? De la Organización Mundial, de la Organización, de la ONU y uno de sus organismos auxiliares. Lo ideal aquí sería que yo dijera, de acuerdo con recientes datos emitidos por la ONU. Eso se llama una cita. Yo acá para el ejemplo no lo puse, pero lo quiero aclarar. 2. La inequidad de género es consecuencia de los sistemas económicos en los cuales las mujeres están en la base de la pirámide social, con lo cual tienen las peores pagas o no son remuneradas por su trabajo. Yo a partir de esto puedo seguir, punto seguido, y seguir ampliando la idea, y me resulta, ¿cierto? Solamente lo estoy planteando acá para que vean cómo comienzo en el desarrollo a explicar, a darle alcance a los subtemas. Tercero, los conflictos armados en el mundo tienen como primera consecuencia los desplazamientos, el bloqueo de los territorios y de la producción, la contaminación por el empleo de armas químicas y la utilización del hambre como arma de guerra. Entonces, noten ustedes cómo párrafo de entrada plantea un tema, ¿sí? Y unos subtemas los enuncia solamente. Y en el párrafo de desarrollo, yo comienzo, perdone la redundancia, a desarrollar los subtemas uno por uno, lo cual me da explicación. ¿Qué explicación me está dando? Me está haciendo inferencia, estoy argumentando, estoy tomando ideas de otros. Las conclusiones o el cierre, entonces, habla del impacto, las reflexiones, las soluciones, ¿sí? Las propuestas que quedan de este ensayo, de este escrito que yo hice. Entonces se hacen estos términos. El problema de la dignidad humana, retomo, yo acostumbro retomar el título, retomar lo que dije en la primera, compruebo y doy soluciones. El problema de la dignidad humana en el mundo, derivada de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de las guerras, debe atenderse por parte de gobernantes y de los organismos internacionales mediante, y por cuestión de espacio no lo terminé de poner, ¿cierto? Total, entonces, voy a volver al tamaño normal de mi diapositiva. Total, entonces, que entonces si yo estructuro un ensayo, miren que llegamos a lo que está en el blog, a la explicación. Planteo un problema, unas causas, una afirmación, unas conclusiones, y estoy hablando en la primera de un tema, subtemas, desarrollo, secuencia, proposición, argumento, impacto, solución. La actividad que leyó para todos, Yasmín, está aquí otra vez. Mira con atención la sucesión o reel de imágenes disponibles en el Blogger y en Dropbox, y escribe tu propio ensayo para presentarlo y leerlo en clase. Cada producto se va valorado y comentado entre nosotros, los socios del aprendizaje. Y el facilitador, tu ensayo escrito evaluado deberá ser subido a la carpeta de Dropbox del curso, autoevaluado, es decir, lo traen a la clase y vamos a aprender también a hacer autoevaluación. Este trabajo lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, la próxima clase ustedes traen un ensayo, su ensayo escrito. Sigan la explicación, sigan la estructura, no lo tienen que hacer con las mismas frases o los mismos temas que yo hice, no, recuerden, su propio tema. Si se apoyan en datos o cifras o fuentes, ponen la fuente, ¿sí? Ya después aprenderemos cómo se cita. Preguntas. No solamente si me hice entender, sino o aportes sobre el tema, sobre lo que nos queda como tarea a partir de las imágenes. Los escucho. El ensayo debe ser subido antes de iniciar la siguiente clase, ¿cierto? No, señora. Después. Sí, porque lo vamos a autoevaluar. O sea, ustedes lo van a leer, lo vamos a discutir y yo les voy a decir cómo se lo califican, cómo lo autoevalúan. Y ese que esté autoevaluado, con un color diferente, con comentario de texto, ese archivo es el que van a subir. Luego se sube después de la otra clase, cuando ya lo hayamos hablado en clase. Ok, gracias. ¿Sí? Angie. Profe, dos preguntas. Una, un buen ensayo, por decirlo así, como más o menos qué extensión debería tener. Esa es la primera pregunta. ¿Y la segunda? Y la segunda es
que si por favor me puede repetir el tema, pues ya usted nos dijo que no poníamos portada. ¿Dónde ponemos bien nuestro nombre debajo del título o al finalizar el texto, pues escrito por Angie Munera, por ejemplo? Bueno, he compartido y quiero que lo aprendamos hoy, lo vamos a reafirmar mucho más la próxima vez. A nosotros nos enseñaron que el título era una frase. Aquí vamos a utilizar la frase y los datos del autor en un mismo bloque. Eso se llama título. El título se compone de la frase y el nombre. Luego el título no va ni al final, ni encima de la frase, va debajo de la frase que describe el texto. Y eso se llama título. Y técnicamente, que lo voy a explicar la próxima, se llama frase y línea de autor. Vamos a mirar qué contiene una línea de autor la próxima. De respuesta, ni al final, ni encima de la frase, no. Va debajo de la frase. Y la otra pregunta, respuesta a la otra. A ver, un texto no es muy fuerte, muy interesante, muy acertado porque tenga muchas páginas. Tampoco es pobre porque tenga pocas páginas, no. Un texto se valora por la claridad, por el foco, por la certeza, es decir, por el mensaje que entregue, por su contenido. Luego se evalúa y se valora bien si tiene la estructura, párrafo de entrada, párrafo o párrafos de desarrollo, párrafo de conclusión. Por ahora, ¿cierto? Porque también se valora por la escritura, la sintaxis, y eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de. Por ahora, que tenga esa estructura. Luego, para no dejarte con la duda y a todos, me voy a atrever a decirlo. Pues para el ejercicio que estamos haciendo, estamos hablando entre 1,5 páginas y 2,5 páginas. 1 a 2 páginas. Si usted escribe una sola media página, es un párrafo, luego no es un ensayo, es un párrafo. Pero, aclaro, no es que entonces el profesor dice que entonces si un ensayo tiene menos de 3 páginas no sirve, no. Hay que mirarlo en su contenido. Yo he leído textos, acá vamos a hacer un ejercicio con un cuento que tiene 14 renglones. Y es un cuento con toda la redacción, con todo, y es muy bueno. Lo que pasa es que lo escribió un escritor supremamente consagrado, con mucha experiencia, un señor pues de muchos años de escribir y que seguramente aprendió a escribir con esa concreción y con todos esos elementos, con toda su experiencia, ¿cierto? Se llama Ítalo Calvino. Ahí en el blog está el cuento de él. Entonces, para el ejercicio, y repito, para que no te vayas pues como con la duda, yo pienso que estamos por los lados de 1,5 páginas a 2,5, 2 páginas, ¿cierto? Pero siempre aclarando que no es por extensión y por número de páginas que un texto se valora como acertado o no acertado. ¿Me hice entender, Angie? Ah, bueno, ahí me copiaste. Más preguntas, aportes. Profe, yo tengo una pregunta. El tema nuestro para la tarea sigue siendo las imágenes que vimos hoy, ¿cierto? Sí, claro. Ah, Marta, perfecto. ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a escribir? Sacar el tema, profe. Planteamos un tema. Entonces recuerden, la primera les dije, el tema es usted, presentes. El segundo tema les dije, el administrador IT. Y aquí los puse a que miraran la realidad. Entonces miren esa realidad de las 2 sesiones de imágenes y bajo esa realidad van a escribir. O sea, van a comenzar a plantear el tema, los subtemas y van a estructurar un ensayo escrito. Entonces, Marta, sí, sigue siendo fundamentado en las imágenes que vimos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, para todos. Más preguntas. Bueno, entonces, al final seguramente están las fechas, ¿sí? Pero entonces voy aquí a ratificar, pero entonces, este trabajo es para la próxima clase. Lo tienen que traer escrito a la próxima clase, que ahí vamos a trabajar. Vamos a hacer el otro tema del día de hoy. Marta, me gustó mucho cuando nos aportaste a todos acerca de el fonema, el sintagma, el párrafo, ¿sí? La oración o frase del párrafo. Ahora entonces, a ver, Marta o quien tenga la respuesta, pues no lo limitemos solo que Marta responda, pero destaco pues que Marta ahorita como que se acuerda muy bien de esos temas de español. ¿Cuál es la estructura básica de una frase u oración? Camilo, adelante. Y después Marta. De una oración, maestro, sujeto, verbo y predicado. Muy bien. Marta, ¿quiere agregar algo? No, profe, voy a contestar lo mismo. Yo sí agrego, le falta el complemento.
Bueno, Marta, defíname cada una de esas partes para todos. ¿Qué es el sujeto, qué es el verbo, qué es el predicado y qué es el complemento? Bueno, el sujeto es quien realiza la acción. El verbo es la acción como tal que se desarrolla. Sí. Y el predicado es lo... Ay, ¿cómo es que es el predicado? Bueno, ay, no me acuerdo, La profe, bien de descripción la de la definición del acción. predicado. Eso, la descripción de la acción. El complemento es ya como para oraciones compuestas, pues ya que Sí, se le pero, pone. pero lo que hace el complemento es que da mayores detalles del predicado. Entonces los complementos Sí, pueden ser de espacio o de lugar, ¿cierto? ujú, Bueno, sí, quiero profe. precisar, no es solamente quien realiza la actividad. El sujeto es la persona o individuo, el animal o el objeto al cual se refiere la acción, ¿cierto? Cuando tú dices quién, es solamente persona. El sujeto es la persona, el animal o el objeto al cual se refiere la acción, pues del cual se está haciendo objeto la acción. ¿Sí? Ahora, yo no digo persona, animal o cosa, porque la palabra cosa vamos a ver que es un comodín, o sea, cosa que es cosa, pues cosa es algo que es más concreto decir objeto, persona o animal. ¿Es claro, Marta? La precisión. Sí, señor. Bueno. Sí, profe, gracias. Pregunta, ¿todos ubican la explicación, el aporte que nos han hecho Marta y Camilo? ¿O alguien requiere más explicación sobre la estructura de una frase? Ese silencio quiere decir que todos sabemos qué es la estructura de una frase, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, maestro. Sí. Nos dijiste que el predicado nos podría, pues, condicionar el verbo y el sujeto. Pero entonces, ¿el complemento qué sería? No, nos explica, nos da alcance, nos da detalles de la acción. Y el complemento nos precisa en cuanto al lugar o tiempo cuándo se llevó a cabo esa acción o en qué parte se está haciendo la acción. O sea, precisa mucho más. Ahora, ¿por qué se llama complemento? Porque refuerza. Ahora, ¿por qué no se pone el mismo predicado? Cuando uno pone complementos integrados al predicado, resulta un predicado demasiado extenso, entonces es confuso. Entonces, generalmente se pone una coma y se pone el complemento. ¿Es clara la precisión, Camilo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, para repasar ese tema, vamos a hacer un primer taller. Bueno, ¿cuál es la recomendación que nos dieron siempre? El orden que tiene la estructura de la frase es sujeto, verbo, predicado. ¿Qué pasa cuando uno escucha hablar las personas? Que empiezan a decir. Dame un ejemplo de una frase, Marta, y me decís sus partes, su estructura. O Camilo, quien quiera participar. Marta, a ver, Marta. Bueno, por decir, los estudiantes realizan el taller de ortografía. Listo. ¿Cuál es el sujeto? Los estudiantes El verbo, realizan el predicado. el taller de ortografía. Sí, si fuéramos a ponerle complemento, ¿qué le pondríamos? Le podemos poner la universidad. Durante la clase de lectoescritura. O podríamos poner coma en las instalaciones de la universidad, ¿cierto? Eso es un complemento, Camilo. Si la coges, si la recuerdas. Sí, señor. Bueno, de sujeto, verbo, predicado. ¿Qué ocurre? Que entonces a nosotros nos dicen, venga, entonces, ¿qué va a decir usted? Entonces dice, en la universidad realizan el taller los estudiantes. Uno dice, ¿qué? Uno dice, ¿cómo? Pues me entendió que hay unos estudiantes haciendo un taller, pero no es tan entendible, yo le tuve que preguntar, no es tan claro. ¿Por qué? Porque esa persona desorganizó la estructura de la frase. Es decir, puso de último los sujetos, puso en la mitad, bueno, ahí conservó la acción en la mitad y puso el predicado al comienzo, ¿cierto? Hay expresiones mucho más desestructuradas o diría yo más que violentan mucho más la estructura de una oración cuando nos dicen realizan en las instalaciones de la universidad el taller los estudiantes. Uy, eso es, o bueno, realizan los estudiantes el taller de ortografía en la universidad. Entonces la gente le dice, no, pero me entendió, ¿cierto? Sí, yo hablé y usted sí se sabe que, pero me tocó como yo mentalmente volverla a organizar para poder entender. Entonces, para escribir correctamente, y eso incluye el ensayo que van a hacer, y en adelante, y es un repaso, claro, pero es que se nos puede olvidar, uno no escribe como habla,
Es más, debería hablar como con la norma, o sea, uno debería decir como Marta nos enunció la frase. Pero uno, con el tiempo y con el vicio, la gente va desorganizando. Y viene el otro tema y es que escriben como hablan. No es correcto. Entonces, si a usted le dijeron respete la estructura, sujeto, verbo, predicado, complemento, ¿por qué lo cambia? Ah, pero es que así me entienden. Pero entonces la consecuencia, aquí en la lectoescritura de economía, de administración, en la empresa, es que la gente no va a entender claramente lo que usted dice, se va a demorar más. Entonces, ¿qué buscamos? Que usted como profesional sea asertivo. Entonces, un texto, ahora yo también veo, hay autores que son muy importantes en el campo científico, me refiero a esos documentos que a ustedes les entregan para leer y que seguramente sí han deconstruido esa estructura, pues uno los lee. Pero ¿qué es lo ideal lo que estoy planteando acá? Que escribamos siguiendo la norma. Entonces, para eso vamos a hacer unos talleres. Entonces, esos talleres tienen que ver con lo siguiente. Voy a mostrar los talleres en el blog, pero si alguien quiere abrir el Dropbox para que lo expliquemos acá, lo explicamos. Pues explicamos la ruta de dónde están los talleres. ¿Ya? Mejor dicho, si alguien me ayuda y me dice y me ubica para todos los talleres en el Dropbox y de una vez comprobamos. Por ejemplo, cuando Yasmín decía ahora, yo monté el trabajo en la primera parte, entonces los talleres están en la primer menú del Dropbox como carpeta, ¿cierto? Ahora, vamos a ir haciendo las actividades del curso y no necesariamente en el orden, pues vamos, son 7 talleres. Como son 7 talleres, no los vamos a hacer todos de una vez, pero los vamos a empezar a hacer desde hoy como hasta principios, mediados de noviembre. Entonces, vamos a ir a la unidad 3 del blog. Ahí me están viendo en pantalla, ¿cierto? El blog. Sí, profe. Que recuerden, sí, muchas gracias. Recuerden, todas las entradas tienen un título. Esta es la unidad 3, tiene un contenido, tiene unas fotos, unas ilustraciones, tiene un tema que se desarrolla y tiene actividades. Y todas las entradas tienen en la parte inferior izquierda un material de apoyo. Ahí en ese sitio, miren acá en esa columna a la izquierda, pero como actividad está la aplicación Activa 5. ¿Cierto? Y me están viendo, están los talleres. ¿Sí los ven? Sí, profe. La actividad 5 dice, realiza cada uno de los talleres ejercicios de gramática y ortografía disponibles en este espacio. Y los pongo acá, miren. Entonces voy a abrir oraciones. ¿Sí? ¿Quién me confirmó que sí los vio? Para que me lea lo que dice acá. Profe, fui yo. Bueno, ¿quién es yo que no la estoy viendo? Porque estoy aquí Angie, perdón. Angie, lee por favor lo que hay desde el título completo para que nos quede claro el ejercicio que vamos a realizar para dentro de 15 días. ¿Cierto? Listo. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso lectoescritura, taller oraciones. Por favor, ordene, es la forma más correcta las siguientes oraciones. Ahí hay una N que se me fue una S en lugar de una N. Bueno, adelante. Listo. 1, me da el sol en el jardín. Sí. 2, los partidos de béisbol los detesto. 3, no me da la gana querido. 4, qué divertido es el canto. 5, esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática a hablar. 6, invitó a los exalumnos el rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Espérate que aquí se me... espérate. Por bajarlo. Listo. Dale. 7. María y Lucía, para sus amigas, una fiesta de nostalgia musicales organizaron. 8. Por la orilla del río a pasear los abuelos se fueron. 9. Por las buenas y por las malas, que no fuera le dijeron a ese viaje. 10. Para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Tomado de los talleres de Carlos García y Ávila, La Vuelta al Español en 80 guías, Intermedio Editores SAS. Bueno, ese error de la entrada se me fue tal cual como lo tenía aquí el autor. Igual yo sigo siendo el responsable, entonces yo lo tengo que corregir, ¿cierto? Recuerden que todo lo que uno publica está bajo su responsabilidad. Entonces aquí acabo de ver, pues está ese error que tenía. Pero estos talleres son tomados de ese texto.
Bueno, entonces, Angie, explícanos en qué consiste el taller, con tus palabras. Profe, sería ordenar las oraciones que nos dan con la estructura que nos planteó anteriormente, o sea, sujeto, verbo, predicado y complemento. Sí, que la planteé como recordar, pues que es un planteamiento que en español ya lo tenemos establecido. Aclaraciones. Si usted utiliza signos gramaticales, y yo ya les mostré también, les voy a volver a mostrar lecturas recomendadas acerca de los signos gramaticales, usted puede variar levemente la estructura. Por ejemplo, cuando yo estoy preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a los estudiantes a esta hora de la tarde? Entonces yo tengo que empezar con el qué, porque es una regla. ¿Qué? Y abro la pregunta. Entonces no empiezo con los estudiantes, ¿qué les pasa? Esa es una forma en donde yo puedo variar. O sea, tiene justificación. Lo mismo cuando utilizo admiración. En este taller puede haber una o dos cascaritas, trampitas, en donde puede sobrar un artículo, de acuerdo a la estructura de la frase, porque está buscando que usted sustente por qué la organiza así y explique por qué. Pero en ninguna se le puede cambiar el sentido, se le pueden agregar palabras, no es hacer otra frase, es con los mismos elementos comprobar la estructura. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Bueno, entonces, quiero que quede claro también, este taller no es que nos quede junto con el ensayo, no, es para dentro de 15 días. Los talleres son la aplicación Activa 3, pero la vamos a comenzar a hacer desde ya. Bueno, viene el otro tema. Ahora, el método que tenemos es, hago la explicación, venimos con el trabajo a clase, vuelvo y explico pues en función a lo que cada uno contestó, a las explicaciones. Entonces, por eso hoy hacemos la introducción al tema con la explicación básica, la explicación que todos ya habíamos recibido en el bachillerato. Lo mismo pasa con las inferencias. Entonces, ¿quién me recuerda qué es una inferencia? Camilo. Ah, bueno, Angie. Profe, una inferencia podría ser, digamos, lo que nosotros entendemos sobre una idea o lo que podemos asumir. Entonces, eso es la interpretación, que no es lo mismo que inferencia, ¿o no? Lo entendí así, pero si estoy equivocada. No, estoy complementando y estamos conversando para explicar. Ah, Eso que tú dijiste es la interpretación, sí. La interpretación hace parte de la inferencia, pero no es lo mismo que la inferencia. ¿Sí? Ojo listo. cuando hablemos con lo siguiente. Yo le quería decir, yo me voy a volver cansón, chocante. Cuando alguien dice le quería, entonces no me diga porque ya no quiere. Lo mismo cuando uno dice podría ser. Entonces, como que, entonces lo mejor es que usted diga, para mí está el asunto. ¿Por qué? Cuando yo como administrador, como profesional, utilizo el podría de pronto, quería, uno no lo percibe inmediatamente, pero la gente lo toma como duditativo el mensaje. Entonces vamos a comenzando también a hablar acá de manera correcta, ¿cierto? Entonces no es que podría ser, sino que para Angie es eso. Y yo le acabo de decir, no es lo mismo, pero la interpretación sí hace parte de la inferencia. Camilo, ¿qué es la inferencia? Maestro, relacionándolo con un sinónimo, yo lo veo como una conclusión. No, porque conclusión es conclusión, inferencia es inferencia. Pues suena como a chiste, pero no es lo mismo y no es exactamente ello. Puede que cuando yo construya una inferencia pueda incorporar dentro de la estructura con la que yo entrego, copio, estructuro la inferencia, la conclusión, pero la inferencia no es lo mismo que una conclusión. Alejandro. Compañeros, profe, dar idea de algo que no está explícito. Hablar de algo que no esté explícito, dar la idea de algo que no esté explícito. Eso sigue siendo interpretación, ¿eh? Pero en los tres intervenciones tiene muy interesante es que eso sí, que hace parte de la inferencia, pero no es lo mismo que inferencia. Entonces, a ver, a nosotros, Camilo, ¿vas a volver a hablar o se te quedó levantada la mano? Bueno, mientras me contesta. Te estoy diciendo, Camilo, que si vas a volver a hablar o se te quedó levantada la mano. Ah, bueno, se te había quedado levantada. A nosotros nos decían, sobre todo en las pruebas del Estado, las pruebas Saber 11, no sé cómo se llaman ahora, y a nosotros nos preparan en la universidad para la Saber Pro, la hacemos en el último semestre. Nos dicen, el autor, en el renglón 7, el autor nos quiere decir, y con ese nos quiere decir, uno dice,
Le están pidiendo que infiera. También le dicen, interprete de manera clara y concreta lo que nos quiere decir el segundo y el tercer renglón. Le está diciendo que infiera. Lo más preciso es que uno le digan, a partir del siguiente texto, entregue su inferencia, pero no siempre lo enuncian así. ¿De qué se compone una inferencia? Una inferencia es un ejercicio mental mediante el cual, o una secuencia mental, mediante el cual yo planteo el significado, interpreto y contextualizo una frase, una idea o un contenido. Repito, la inferencia es el ejercicio mental, la secuencia mediante el cual yo interpreto, contextualizo y doy el significado de una frase, de una idea o de un texto en su totalidad. ¿Me hice entender? Ejemplo. Marta, adelante. Profe, voy a compartir algo que estábamos viendo pues como en la clase de matemáticas acerca de las inferencias y nos lo relacionan con hipótesis. Bueno, pero quiero decir que la inferencia, gramaticalmente hablando, desde el texto, o sea, desde la connotación y la denotación, es lo que yo dije. La inferencia a nivel matemático va en la misma línea, ¿cierto? Te está diciendo una afirmación y tenés que comprobarla, entonces no es exactamente lo mismo. Plantéame lo que fue lo que vieron en matemáticas. Sí, estamos viendo cómo organizar, o sea, a través de la lógica, cómo organizar como frases o enunciados. Sí. Entonces, la profesora nos hablaba de las inferencias y como un sinónimo de inferencia nos ponía hipótesis, la palabra hipótesis. Sí, la hipótesis es una afirmación que yo hago para luego ser comprobada. Entonces la hipótesis puede, apoyada en una frase o en un texto, decir el significado, interpretarlo y contextualizarlo para después comprobarlo. ¿Cierto? Ahí se me parece a lo que yo estoy diciendo, haciendo la claridad que el tema de inferencia a nivel matemático en ese ejercicio del método científico deriva de lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Pero no es exactamente igual, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de estructura textual y allá estamos hablando de comprobaciones a partir de afirmaciones, ¿cierto? Pero miren que sí tiene relación. ¿Sí me hago entender, Marta? Sí, señor. Bueno, voy a abrir el taller para que hagamos un ejemplo de inferencia. Hagámoslo con el primer punto del taller. ¿Quién me va a ayudar acá leyendo y para que hagamos el ejercicio? Angie, nuevamente. ¿Quieres? Sí, señor. Adelante. También con el enunciado, profe, el inicial. Sí, dale, sí. Ok. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso de lectoescritura, taller inferencias. Lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito. Luego manifieste su opinión sobre el contenido del mismo. Argumente. Bueno, Angie, ahí voy a responder lo que aquí está diciendo, implícito. Ah, sí. Ahí miren el enunciado que tenía este taller, que tiene, dice, lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese. El significado implícito es interpretación, pero ahí lo dijeron de esa manera. Luego manifieste su opinión sobre el contenido, está interpretando, ¿cierto? Y después le dice argumente, entonces le está diciendo que contextualice, que relacione, ¿ya? Ahí me quedé pensando con lo que Marta decía, una hipótesis es una afirmación para ser comprobada, entonces es argumente, por qué, interprétela, en fin. Pero hay una diferencia, pues, en la mirada que le da el matemático a la mirada que le da quien escribe. No es radical, pero sí aprendamos que aquí estamos a partir de la lectura o de la escritura, o infiriendo o argumentando. Entonces, lee la primera frase y con esa hacemos el ejemplo de inferencia y hay 26 frases. Aquí lo que tenemos son frases célebres. Entonces, lee la primera, Angie, y hacemos la inferencia de esa. Listo. La mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Napoleón. Bueno, entonces el ejercicio consiste en que tome la frase y haga la inferencia. Hagámoslo más emocionante. Dame un número, Angie, cualquiera, y hacemos esa para que no sea la primera necesariamente. Del 1 al 26. Ok, no sé, el 15. Lee el 15, por favor. 15. La fuerza es el derecho de las bestias. Cicerón. Bueno, voy a hacer un ejercicio de inferencia. Quiero aclarar, todas las inferencias no son iguales. ¿Por qué? Porque si me están diciendo interprete, pues todo el mundo interpreta diferente, en el sentido de
hombre, la realidad la percibe diferente. La contextualización, todo mundo tiene un contexto a su alrededor diferente, así vivimos en el mismo planeta, en la misma ciudad. Y contextualiza, interpreta, y el significado, pues en las inferencias uno toma una clave para hacer la inferencia, es mirar cuál es el centro, no siempre es el sujeto, ¿cierto? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el mensaje principal de esa frase? Y yo tomo de ahí. Yo tengo una costumbre. Para mí es mucho más fácil comenzar con el significado, después la interpretación y por último el contexto o contextualización o aplicación. Pero no quiere decir que ese sea el orden. Ahora, todas las inferencias no son iguales. No. Pero sí deben contener los 3 elementos de ese ejercicio mental para que se explique, ¿cierto? Entonces, miren, la 15 dice, la fuerza es el derecho de las bestias, Cicerón. Voy a hacer el ejercicio acá, digamos, la mano alzada, así improvisado. Entonces dice, el derecho es lo que se atribuye a un individuo para que pueda desempeñarse en una sociedad. Cicerón nos quiere plantear cómo a veces los derechos de uno y de otros pueden ser pisoteados o no respetados. Y la fuerza, es decir, las vías de hecho, entendiendo la fuerza como no diálogo, no conversación, es lo que las personas que no razonan, que no tienen juicio, que no tienen argumentos, utilizan para imponerse frente a los demás. Esto aplica en situaciones en donde se han roto todos los canales y el ejemplo puede ser las guerras, los conflictos, donde la gente se mata sin razón. Entonces, ¿yo qué hice? Angie, compañeros, di un significado. Yo me arranqué ahí pues por el tema de la fuerza, no sé por qué, por los derechos. Después expliqué, lo interpreté, lo que nos quiso decir Cicerón o el autor, uno puede decir el autor, Cicerón o lo que quiere decir la frase, y al final lo apliqué o le di contexto. No quedé contento con esa inferencia. Entonces, como no quedé contento, debo de copiarla y después de que yo la copie, empezar a pulirla y darle exactamente la estructura, ¿cierto? Me salió así, yo no quedé contento porque la hice aquí así, rápido, ¿cierto? Yo no mantengo las inferencias de los 26 ejercicios copiadas. Y le recuerden que yo no me aprendo nada de memoria, entonces me salió como en ese momento aplicaba para hacer el ejemplo de lo que ustedes deben hacer. Angie, compañeros, ese es el segundo taller. 26 frases célebres y vamos a hacerle a cada frase una inferencia. Entonces usted lo realiza, sea a mano, sea digitado, y lo trae para la clase dentro de 15 días junto con el taller de oraciones. Como usted ya lo trae hecho, lo que vamos a hacer es corregir simplemente. Entonces, cuando corrija y se ponga una nota usted mismo, por eso se llama autoevaluación, lo vamos a subir al Dropbox. Preguntas sobre este taller. ¿Es claro? Sí, señor, es claro. Voy a dejar de presentarlo y entonces voy a ir a la parte final de la clase, en donde quiero 2 elementos. Uno, que leamos las actividades que yo llamo allí o los pendientes, si lo quieren mirar ahí, que es algo que yo elaboro para que ustedes no solamente les quede allí como claro, sino que podamos concertar. Aquí es donde las fechas, pues, comprobemos que eso fue lo que acordamos, en fin, y que ustedes se programen con su agenda. Nuevamente, Yasmín, lee las actividades, por favor. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Actividades. Producción de ensayo escrito a partir de imágenes. Preparar texto para presentar la próxima clase 3 de noviembre del 2021. Talleres gramática y ortografía, oraciones, inferencias. Preparar para presentar durante la clase del 10 de noviembre del 2021. La comunicación, eje de la gestión empresarial, revisar y preparar para próximas clases. Y lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Preparar para la redacción del ensayo para las próximas clases. Bueno, ahí me faltó, perdónenme, les voy a quitar unos minutos más después de las 12. Veo que ya falta un minutico. Me faltó, gracias Yasmín, mostrar aquí en el blog dónde están las lecturas y dónde está la presentación. Eso no nos demora mucho, pero me parece importante hacerlo. Entonces, estoy aquí en el ensayo, ¿cierto? En el blog, perdón. Entonces, yo me voy a ir a la primera unidad. En la primera unidad, en el material de apoyo que yo les mostré,
Acá en la parte inferior izquierda dice videos y presentaciones. ¿Sí me están viendo el blog en la pantalla? Sí, profe. Le doy a abrir aquí y esta presentación se llama la comunicación, es el desarrollo organizacional. Ustedes la van a ver. ¿Qué deben hacer? La revisan, la estudian, toman nota. Y el día que yo haga la presentación haga esa presentación, yo la voy a hacer no hablando yo todo el tiempo, sino ustedes preguntando, aportando. Y eso se nos va a convertir en un foro a partir del cual cada uno va a hacer un comentario. Pero entonces lo anuncio desde ya para quienes les gusta organizar el tiempo. Junto con esas lecturas hay una lectura que se llama Decálogo de la Buena Comunicación, El Poder de la Palabra, Cómo Escribir Bien, Improvisación. Son documentos muy cortos, resúmenes que yo he hecho para que usted se motive a leer sobre el tema. De hecho, esto complementa temas que ustedes ven en habilidades comunicativas. Voy a devolverme acá y voy a ir a la unidad 2. Y en la unidad 2 están, ya miramos dónde estaban los talleres, ¿cierto? Pero acá, que están en la número 3. Acá en la 2 hay unos textos. Uno se llama Funciones de los signos, Comprensión lectora, Límites del ensayo académico. Estas son lecturas que ustedes hacen y complementan todo lo que estamos hablando. Y hay 3 lecturas que, digámoslo, son obligatorias. Hay una que se llama El tema. Usted la abre acá. ¿Sí la vemos en pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, con esa lectura, yo recomiendo que esa lectura nos sirve para preparar el ensayo, pero esa también la vamos a trabajar, la anuncio. Entonces, diga, no me gusta la palabra, pero la voy a decir. Son como obligatorias, son obligatorias. El tema, dos modos de contar y volver a narrar. Esta nos cuenta la estructura del ensayo, esta nos cuenta la diferencia, el paralelo entre lo informativo y lo narrativo, y esta nos enseña técnicas para escribir la narración, los elementos que hay que tener en cuenta cuando uno escribe un texto con detalles, con narración. Bueno, eso era lo que me faltaba, eso era lo que me faltaba al momento de leer los pendientes o las actividades, ¿sí? Por eso me devolví al blog. Entonces, ahora sí, es clara la explicación, los pendientes que nos quedan. Coinciden las fechas con lo que acordamos durante la clase. Todavía es tiempo que si tiene una duda, si no preguntó ahorita cuando estaba explicando, lo puede hacer. Esas son las actividades, a eso se refería. ¿Es claro? Yasmín, es claro lo que le diste, ¿cierto? ¿Queda claro? Angie, ¿sí? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, finalmente, ¿qué veremos la próxima? Es decir, el miércoles de la otra semana. Vamos a ver la autoevaluación foro sincrónico de socialización del texto ensayo escrito y vamos a hablar de esas lecturas recomendadas acerca del el texto estilo informativo y estilo narrativo. El texto, dos modos de contar y volver a narrar. Recuerden que tenemos asesorías todos los miércoles de 7 a 8. Yo ya he mostrado pues esta información. La idea es que los martes ustedes programen bien su asesoría y yo los miércoles paso a atender a quienes soliciten mediante Meet. Yo les envío pues el enlace entre las 6 y las 7 de la noche a su correo y pueden acceder a asesorías. ¿Ya? Bueno. Comentarios finales. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Aprendizajes, reflexiones. Los escucho. ¿No hay opiniones? Profe, yo me voy como con ese recorderis de la estructura de las frases que la verdad, no sé, como que desde el colegio borré cassette y es muy bueno como refrescar todo eso y tal cual como usted dice, o sea, uno hay veces no, bueno, casi nunca habla con la estructura gramatical que se debe y es como no sé, como una acción de mejora y más nosotros que vamos a hacer, asumo que todos estamos en la administración, debemos, no sé, comunicarnos correctamente y más si vamos a dar instrucciones en un futuro y todo esto. Muy bien. Bien, ¿alguien más? Bueno, yo les agradezco la presencia, la participación. Sigo aclarando, nosotros terminamos muy a las 12 en punto, pero no es que el profesor pues se siente a hablar y hablar, no. Es porque el método de talleres que participamos, comprobamos. Entonces yo digo, bueno, estamos muy en punto, pero todos participamos, ¿cierto? Al menos eso pretendo yo que participemos. Y hoy le destinamos media hora a explicaciones, a precisiones, para que no
anduviéramos con afanes, ¿cierto? Entonces la clase duró 1 hora y media, pero pues hicimos todo lo que tenemos que hacer. Yo les agradezco mucho, les deseo un resto de día agradable, un buen almuerzo, bastante juicio pues con ese reto que tenemos de escribir, los talleres, dentro de 8 días, la asesoría dentro de 8 días puede ser con ese tema de los talleres, en la clase dentro de 8 días, una vez terminemos la autoevaluación del ensayo, podemos hablar si hay dudas también, para si quieren avanzar. Los talleres son para dentro de 15 días, el ensayo para la semana entrante, en fin, mucho juicio con esto. Recuerden que el grupo de WhatsApp también es para hacer preguntas todo el tiempo, 24/7. Entonces, bueno, ahí estamos muy, muy conectados y yo muy pendiente de ustedes. Me complace mucho compartir con ustedes. Una feliz tarde. Muchas gracias, profe. Feliz día. Vale, hasta luego, profe. Gracias.